Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa afirma, viajaré a Malta como peregrino tras las huellas de San Pablo. El Papa consagró a Rusia y a Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Borren la guerra de la historia, antes que ella borre al hombre, pide el Papa. Y el Papa se reúne en el Vaticano con grupos indígenas y obispos de Canadá. Francisco asegura que Dios no sabe perdonar sin hacer una fiesta. La Iglesia de México elabora un registro nacional de organizaciones de pastoral familiar. En Idaho, Estados Unidos, prohibirán aborto después de detectarse los latidos fetales. Un solo grito en Argentina: sí a la vida, dice la gente, no al aborto, señor presidente. Un país que defiende el aborto no tiene futuro, expresan providas en Chile. Estas y otras noticias más aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Hola querido y amable público, bienvenido a otra emisión más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Hoy tenemos el gusto de acompañarles en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre y Marisa O'Farrill, y en los controles operativos Miguel Mejía. Ahora tenemos el resumen informativo de esta semana de Europa, el Vaticano y Medio Oriente. Empecemos con las noticias. Al referirse a su visita a Malta el 2 y 3 de abril, el Papa Francisco destacó que viajará como peregrino tras las huellas del apóstol Pablo, que allí fue acogido con gran humanidad. Así lo dijo el Santo Padre durante la audiencia general que se llevó a cabo en el Aula Pablo VI del Vaticano. El Papa señaló que Malta es una tierra luminosa y en su visita internacional será peregrino tras las huellas del apóstol Pablo, que allí fue acogido con gran humanidad después de haber naufragado en el mar mientras se dirigía a Roma. En más información, Francisco rezará en la Gruta de San Pablo, ubicada en el complejo de la basílica dedicada al apóstol de los gentiles, que se localiza en la ciudad de Rabat, en la isla de Malta. Este importante momento de oración se llevará a cabo en el marco del viaje apostólico a Malta el día 2 y 3 de abril. De este modo, Francisco será el tercer pontífice en visitar este lugar sagrado que recibe cada año numerosos peregrinos de todo el mundo. Anteriormente fueron San Juan Pablo II el 27 de mayo de 1990 y Benedicto XVI el 17 de octubre de 2010. El Papa ha consagrado el pasado 25 de marzo a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, en un acto histórico que repitió el cardenal Konrad Krajewski en el Santuario de Fátima en Portugal, y al que se sumaron los religiosos y fieles de los 5 continentes. El acto, que ocurrió un mes después de la invasión rusa a Ucrania, tuvo lugar en el marco de la celebración penitencial 24 horas para el Señor, una iniciativa de Cuaresma en el que el pontífice también se ha confesado. A las 6:30 p.m. el Santo Padre pidió la intercesión de la Virgen María por la paz y consagrado al mundo entero, y en especial a Rusia y Ucrania, su Inmaculado Corazón, ante la presencia de 2,000 personas. Tras el rezo del Ángelus del domingo 27 de marzo, Francisco recordó que hace apenas 3 días se cumplió un mes de esta guerra cruel e insensata y advirtió de la necesidad de borrarla de la historia del hombre antes que ella borre al hombre de la historia.
Como cada guerra representa una derrota para todos nosotros, necesitamos repudiar la guerra, lugar de muerte donde los padres y madres pierden a sus hijos, donde los hombres matan a sus hermanos sin ni siquiera haberlos visto, lamentó el Papa, y aseguró que en una guerra como esta los poderosos deciden y los pobres mueren, y aseguró que la guerra no solo devasta el presente, sino el futuro de una sociedad. El Papa recibió el pasado lunes 28 de marzo en el Vaticano a 2 grupos de representantes de poblaciones indígenas de Canadá que fueron acompañados por algunos prelados de la Conferencia de Obispos Católicos Canadienses. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, se trataron de 2 audiencias diferentes de 1 hora cada una, y en las que el Papa quiso escuchar y dar espacio a historias dolorosas de algunas víctimas de abusos. En concreto, el primer encuentro fue con alrededor de 10 delegados de los Métis y el segundo encuentro fue con 8 representantes de los Inuit. Durante el rezo del Ángelus del pasado domingo 27 de marzo, al que acudieron unos 30,000 personas, Francisco destacó que al igual que el padre del hijo pródigo, Dios perdona siempre, y aseguró que no sabe hacerlo sin hacer una fiesta. Al reflexionar en el pasaje del Evangelio del domingo de San Lucas, el Santo Padre dijo que Dios siempre perdona con compasión y ternura, y dijo que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pues Él nunca se cansa de perdonarnos. Meditando acerca de la parábola del hijo pródigo, señaló también que el problema del hijo mayor consiste en basar su relación con el Padre en la pura observancia de los mandatos y en el sentido del deber. El Santo Padre recibió en el Vaticano al presidente de la Conferencia de Polonia, Monseñor Stanislaw Gadecki, para conversar sobre los efectos de la guerra en Ucrania y cómo la Iglesia en Polonia está respondiendo al conflicto acogiendo a miles de refugiados. Debido a que el encuentro fue privado, la oficina de prensa no informó sobre el contenido de la audiencia privada, que duró 45 minutos. Sin embargo, la Conferencia de Obispos de Polonia informó sobre algunos de los temas tratados, entre ellos las acciones que la Iglesia local está tomando ante la guerra en su país vecino, Ucrania, como la atención a los numerosos refugiados a través de Cáritas, comunidades de religiosos, religiosas, sacerdotes y seminaristas. En otras noticias, el Papa Francisco bendijo una ambulancia que el cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio, llevará personalmente a la ciudad de Leópolis, en Ucrania, en el segundo viaje que el cardenal hace a esta nación que sufre los estragos de la guerra tras la invasión de Rusia. Según informó Vatican News, el cardenal Krajewski viajó a Ucrania luego de haber celebrado la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en la misa que celebró en el santuario de Fátima en Portugal, en la que participaron unos 15,000 fieles, los obispos del país y el presidente de la República, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. El padre Pedro Zafra es un sacerdote de Córdoba, España, de 31 años que llegó en 2011 a Kiev, en Ucrania, para formarse en el seminario. Fue ordenado el mes de junio. Pertenece al Camino Neocatecumenal y trabaja en la parroquia de la Asunción de la Virgen en la capital Ucrania. A pesar del inicio de la guerra, el sacerdote decidió permanecer con sus feligreses y no salir del país. Fue un combate interior, pero aseguró que encontró la respuesta en la oración con un pasaje del Evangelio en el que hablaba de la misión y del apoyo de la gracia de Dios para llevarla adelante, y por eso decidió quedarse. En noticias de Polonia, el presidente de la Conferencia Episcopal del país, Monseñor Stanislaw Gadecki, expresó al Papa Francisco su preocupación por el camino sinodal que realiza la Iglesia en Alemania. En un comunicado publicado por el episcopado polaco, luego de la audiencia del Papa con Monseñor Gadecki, el pontífice se distanció del controvertido proceso de varios años que reúne a obispos y laicos de Alemania, y también el Papa fue informado sobre las dificultades causadas a la Iglesia Universal por los problemas planteados, en palabras del Papa, por el llamado camino sinodal alemán, dijo un comunicado. Francisco se distancia de esta iniciativa, agregó.
La oficina de prensa de la Santa Sede publicó una instrucción de la Congregación para la Educación Católica con el título La identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo. El texto, con fecha del 25 de enero de 2022, fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol, fue firmado por el prefecto, el cardenal Giuseppe Bersaldi, y el secretario del mismo dicasterio, Monseñor Angelo Vincenzo Sani. Con esta nueva instrucción sobre la identidad católica de las instituciones educativas, el dicasterio pretende ofrecer con espíritu de servicio una contribución a la reflexión y algunas orientaciones para ayudar a compartir la transformación misionera de la Iglesia, porque es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. Esto fue lo que aconteció durante esta semana. Lo más importante, usted ha quedado informado. Ahora vamos a hacer un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre del pasado miércoles. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra catequesis sobre la ancianidad y hoy contemplamos de modo especial a Simeón y Ana. La razón de vivir de estos ancianos era esperar la visita de Dios y lo hicieron llenos de vitalidad espiritual, en una actitud de oración y de servicio. Al final de sus vidas ambos supieron reconocer en el niño Jesús al Salvador, fuente de paz y de consuelo. Su ejemplo nos enseña que la fidelidad en la espera afina los sentidos espirituales y nos hace más sensibles para reconocer los signos de Dios. En una sociedad como esta, que exalta el placer de los sentidos físicos y que al mismo tiempo anestesia los sentidos espirituales, se corre el peligro de ser insensibles ante el sufrimiento y la fragilidad, y por lo tanto de descartar a las personas mayores que van perdiendo la fuerza de la juventud. Por eso es importante el diálogo entre las generaciones, jóvenes y ancianos, para que los ancianos transmitan su sabiduría a los jóvenes y los jóvenes escuchen a los ancianos, promoviendo un espíritu de fraternidad y, me atrevo a decir la palabra, de ternura social. Que este diálogo entre jóvenes y ancianos nos ayude a crecer en ternura social. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Teniendo presente el testimonio de Simeón y Ana, pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros sentidos espirituales para que descubramos los signos de Dios en nuestra vida y seamos testigos alegres de su presencia en medio del mundo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Esto fueron las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general, y aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahora es momento de ir a nuestra primera pausa comercial, pero regresaremos con una entrevista con Eduardo Acosta con el tema de distintos ritos en la Iglesia Católica. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos. No se vaya. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. ¿Usted sabía que hay diferentes ritos de la Iglesia Católica, que no todos celebran la Santa Misa como nosotros? Está el rito libanés, el rito ortodoxo y otros ritos. Para eso está aquí Eduardo Acosta con Roberto Farril, que nos van a hablar y profundizar sobre este tema. Sé que este tema que le presentaremos hoy es novedoso. Se puede celebrar la Sagrada Liturgia, la Santa Misa, de diversas maneras, de diversos modos, o dicho de otra manera, con diversos o bajo diversos ritos. Para tratar este tema,
he invitado a un ilustre profesor de la Universidad Pontificia de México. Él allí imparte la clase de arte sacro y también de música sacra, y también imparte clases de liturgia. Me refiero a Eduardo Acosta, quien pues nos va a explicar todo esto de manera sencilla, Lalo, porque es complicadito. Sí, es complicado. sí, tiene su complicación, pero vamos a tratar de hacerlo más sencillo y más digerible para todo mundo. Posiblemente lo más conocido en México sea alguien que haya ido a una misa maronita. Probablemente. Con alguna comunidad libanesa, ahí en la iglesia de Nuestra Señora del Líbano, o en la catedral libanesa, que está en el centro, y que ha dicho, ¿por qué está un poquito diferente esta misa, no? ¿Por qué se canta en árabe? ¿Por qué la consagración se pronuncia en arameo? ¿Por qué la siento como distinta? Es católica. Sí, claro. Pero el rito no es romano. Pero el rito no es romano. Es maronita. Así es. Ándale. A ver, síguele. Bien. Antes quisiera que dejáramos claro qué es la liturgia. Sí, por Dios. La liturgia, la definición es quizá un poquito larga, pero es muy clara. La liturgia es el culto público que Cristo, asociando a su cuerpo y esposa, que es la iglesia, rinde al Padre. Entonces, primera cuestión, la liturgia no es acción nuestra, es acción de Cristo. ¿Quién es el objeto de la acción? El Padre. A Él está dirigida. ¿Quién es el sujeto de la acción? Cristo, que asocia a Él, a su cuerpo y esposa, que es la iglesia. Y en la cual, alrededor de los signos sacramentales, ocurren 5 cosas. Se proclama, se celebra, se realiza, se contempla y se proyecta el misterio pascual de Cristo en la historia. Entonces todo gira alrededor del misterio pascual de Cristo, pasión, muerte y resurrección. Pero lo que se hace es proyectarlo, celebrarlo, realizarlo, contemplarlo y proyectarlo. Y en esta acción, el Espíritu Santo santifica a los creyentes. Esto es liturgia. Eso es la liturgia. Ahora, la liturgia implica acciones, oraciones, gestos, movimientos, cantos, vestimentas, objetos sagrados, lugares, disposición de las personas, colores, disciplina, una serie de elementos. Todos estos elementos, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en los libros litúrgicos, en los rituales. Ajá. Ahí en esos rituales se nos dice en qué orden se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas, qué objetos se utilizan, qué palabras, qué oraciones. Ajá. Y todo esto conforma. Y eso conforma rito. un rito. Existen iglesias católicas no solamente en Occidente, sino también en Oriente. Y estas iglesias, sí, tienen distintos ritos, tienen distintas maneras de celebrar la liturgia. Ahora, ¿de dónde vienen estos ritos? A ver, antes, Lalo. Sí. ¿Cuál es la línea que hace que Occidente sea Occidente y que Oriente sea Oriente? Las tradiciones, ¿Y hasta dónde va? Las tradiciones. Porque América es Occidente. No tiene que ver tanto con la ubicación geográfica, sino con las tradiciones litúrgicas, que es justamente lo que da origen a los distintos ritos. ¿Sí? Nosotros de entrada provenimos de una tradición litúrgica, todos los creyentes en Jesucristo provenimos de una tradición litúrgica que surge en Oriente, en Medio Oriente, en Palestina. Ahora, de Palestina pasa a Roma y a Grecia, y ahí ya es Occidente. Antes. La tradición litúrgica más antigua va, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, va de Palestina hacia el norte, a Antioquía, en Siria. Esa es la tradición litúrgica más antigua que tenemos, y es Oriente. Después va a ir hacia Egipto, Alejandría, y esa es otra tradición litúrgica. Entonces tenemos rito antioqueno, rito alejandrino.
allá antes del siglo IV antes de Cristo. Y después Roma, con Pedro, Alejandría, Marcos, Antioquía, Pablo y Bernabé. Estos van a ser 3 núcleos entonces, a partir de los cuales van a surgir distintas maneras de celebrar. Eso es lo que va a provocar entonces nuestras diferencias a nivel celebrativo. Roma será, por decirlo así, el origen de la tradición occidental, mientras que las otras 2 son origen de las tradiciones litúrgicas orientales. Así que con Roma o en Roma inicia la occidentalización o la occidentalidad del cristianismo. Entonces, lado tenemos iglesias de Oriente, iglesias de Occidente. Correcto. Y ahí ya tenemos, digamos, una primera diferenciación de 2 ritos. Ajá. Rito oriental, rito occidental. Y dentro del rito oriental, 2 ramas, la de Antioquía y la de Alejandría. Uh-huh. Ahora, hay iglesias orientales en comunión con Roma y hay iglesias orientales en cisma. Así es. Son las ortodoxas. Así es. Hoy estamos hablando solo de los ritos en la iglesia católica. Exactamente. Vente otro día para hablar de los ritos ortodoxos. No es mucho mi área, pero le investigamos. Pero ¿qué claro. tal que invite a Sayetna? Ah, padrísimo. ¿No? ¿Sí? De la iglesia ortodoxa de Antioquía. Por supuesto. Bueno, ahora, síguele. El rito antioqueno, a su vez, dio origen a otras 2 ramas. La rama occidental y la rama oriental. Ahora, de la rama oriental del rito antioqueno, que es el más antiguo en la tradición cristiana, hoy subsisten 2 herederas de esa tradición litúrgica tan antigua, que son el rito caldeo, que si lo queremos identificar muy claro, es el que vive en las comunidades católicas de Irak. Ajá. Y el rito siro-malabar, que es uno de los que se viven en las comunidades de la India. El rito caldeo pertenece a una iglesia patriarcal que pues, probablemente el público entenderá un poquito más adelante que es una iglesia patriarcal. Y el rito siro-malabar es una iglesia archiepiscopal. Pero lo interesante aquí, por ejemplo, el rito caldeo, ahora que el Papa estuvo de visita en Irak, una de las misas que se celebraron allá fue en rito caldeo, con el Papa presidiendo. A ver, ¿y qué te parece, por ejemplo, que si te vas a Milán y entras a la catedral de la que fue obispo San Ambrosio, gracias a quien se convirtió San Agustín, te encuentras de pronto algún domingo entrando a misa con que se está celebrando bajo otro rito, que es el rito ambrosiano. Hablábamos hace un momento del rito antioqueno, el más antiguo dentro de las tradiciones. El rito antioqueno, decíamos, se dividió en 2 ramas, la rama oriental, de la que ya hablábamos, y la rama occidental, que esta a su vez dio origen a otros 2, que son el rito bizantino, del cual vamos a ver que surgen muchísimos ritos que subsisten en la actualidad, y el rito armenio. Esto fue en el siglo IV. Y de esta rama occidental hoy sobreviven 3 ritos. Precisamente uno de ellos es el rito maronita. El rito maronita es uno de ellos, de estos ritos hijos del rito antioqueno. Y también está otro rito propio de comunidades de la India, que es el rito siro-malankar, y el rito sirio, que evidentemente, como el nombre lo indica, es propio de comunidades que viven en Siria, como también algunas comunidades en Egipto y en Turquía. Esto con respecto al rito antioqueno. Pero si recuerdas, hablaba yo también de el rito alejandrino, que es en Egipto. Este rito, por ejemplo, la lengua en la que se habla es en copto. Es el rito bajo el que celebran la Sagrada Liturgia los cristianos coptos católicos. Exactamente. En Egipto, porque están los cristianos coptos ortodoxos. Pero los cristianos coptos católicos, bajo el rito alejandrino, copto,
que es hijo o descendiente del rito alejandrino. Ajá. Y otro descendiente del rito alejandrino es el rito etíope, que vive en comunidades católicas en este país del norte de África, Etiopía. ¿Sí? Estas son descendientes del rito alejandrino que subsisten hasta el día de hoy. Este rito que liberó el Papa Benedicto XVI, volver a celebrar la misa en latín, ¿qué hay con eso? Mira, todos estos ritos de los que he hablado anteriormente son ritos que se celebran hoy, que son celebrados actualmente por comunidades de cristianos del siglo XXI, pero que celebran de otra manera a nosotros. Mira, para nuestro público, si usted quiere vivir algo así, váyase cualquier día a la iglesia de Nuestra Señora del Líbano, que está por ahí por Río Churubusco, o a la catedral, ¿cómo se llama? San José, Valvanera, Nuestra Señora de Valvanera, en el centro. En el centro histórico, y usted podrá tener allí la misa en rito maronita, y verá el coro cantando en árabe, y ya de, o sea que así es, y como es iglesia en comunión con la sede de Pedro, usted estará en la misa tranquilamente y comulga y todo, pero celebrará bajo otro rito, por ejemplo, ¿no? Ahora, dentro, decíamos, rito antioqueno, rito alejandrino, y Pedro se va a Roma. Y ahí surge el rito latino. De este rito latino, en la antigüedad existían muchos ritos. Existía, por ejemplo, el rito afrolatino, que estaba en el norte de África. Estaba el rito romano, propiamente dicho, que era el que se celebraba en Roma y en sus territorios. Pero estaba el rito galicano, que se celebraba en Francia, o el rito hispánico, que se celebraba en España, o el céltico, que se celebraba en Inglaterra. ¿Sí? Había una enorme cantidad de ritos. Mencionabas tú, por ejemplo, el rito ambrosiano. El rito ambrosiano hoy es hijo, descendiente de un rito antiguo, que era el rito milanés, que celebraba San Ambrosio. El rito bracarense, que se celebraba en Portugal. Pero a partir de Carlomagno, lo que comienza a suceder es que todos estos ritos comienzan a desaparecer, porque Carlomagno impone en todo el imperio carolingio el rito romano. Nuestro público se preguntará, ¿y Carlomagno por qué? Pues nomás porque era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Exactamente. Nomás por eso. Entonces, cuando esto ocurre, por ejemplo, a nivel de la música, fue muy interesante porque ocurrió una hibridación entre lo que se cantaba en el rito romano y lo que se cantaba en el rito francés, galicano. Y de ahí surgió el canto gregoriano. De esa unión del canto romano con el canto galicano. De ahí surge el canto gregoriano. Y por eso el canto gregoriano es el canto propio del rito romano, que es el que nosotros celebramos. Nos viene desde el siglo VIII esto. Y esto que te preguntaba, Lalo, la misa que libera el Papa Benedicto para que se celebre nuevamente en italiano y que a tanta gente le gusta, ¿no? Preconciliar de cara al retablo, de espalda al pueblo, en latín, etcétera. Justamente el rito latino, en la actualidad, tiene varios hijos, por decirlo de alguna manera. Este rito que surgió en Roma y del que mencioné algunos antiguos, tiene hoy varios descendientes. Uno de ellos, por ejemplo, es el rito mozárabe, que es pariente lejano del rito hispánico y que se sigue celebrando, por ejemplo, en la Catedral de Toledo. Vamos. Otro, el rito ambrosiano que ya mencionabas, que se celebra en Milán. Otro, el rito carmelita, que se celebra en algunos conventos del Carmelo Descalzo. En algunos conventos de esta comunidad religiosa se celebra con un rito ligeramente diferente al que nosotros utilizamos en misa. De igual manera, en el rito dominicano, propio de la Orden de los Dominicos. Igual en los cartujos, por ejemplo. Pero, dentro de nuestro rito romano, tenemos también el rito tridentino, que es otro rito dentro de nuestra iglesia, que es un rito extraordinario. El rito ordinario es el que se celebra según la reforma que se hizo en Concilio Vaticano II y que es en las lenguas propias de cada lugar. Regresando un poco a lo que en la antigüedad se hacía. Si recuerdas, he dicho, se celebraba en todas las distintas lenguas de todos los lugares. Es exactamente
el fondo de este regreso a las lenguas vernáculas. Pero por otro lado, permanece este rito en latín propio de los tiempos anteriores al concilio como una opción para poder también celebrar la misa. Nos queda un minuto, Lalo. Conclusiones. La diversidad de ritos en nuestra iglesia es muestra de la catolicidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque católico quiere decir universal, abierto a la universalidad. El Papa Francisco lo dice muy frecuentemente, unidad en la diversidad. Somos una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Cristo pidió por nosotros justamente en esos términos, que todos sean uno. Pero eso no quiere decir que todos celebremos igual. Celebramos diferente, pero celebramos el mismo misterio. Por eso hablaba en la liturgia al principio. El misterio pascual de Cristo es el centro de la liturgia y se celebra bajo distintos lenguajes, con distintos signos, pero siempre es el mismo misterio y es la misma iglesia. Pues muchas gracias, Lalo. Ahora ya sabemos más. Yo tengo una breve conclusión, pero quiero que te me unas a ver, no vaya yo a patinarme. Misa hay una. Se puede celebrar bajo diversos ritos. Música hay una. Se puede arreglar, se puede escuchar bajo diversos ritmos. El blues, el jazz, la rumba, es la misma música. La misa, diversos ritos, ¿sí? Así es, la misa tiene distintos lenguajes, la liturgia tiene distintos lenguajes para expresar el mismo misterio. Y esto nos habla de la universalidad y de la riqueza de nuestra fe. Así es. Gracias, Lalo. Muchas gracias, Eduardo, por habernos explicado los distintos ritos en la Iglesia Católica y sobre todo gracias a Roberto por haber hecho esta entrevista. Vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque tenemos mucha más información para usted aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, con más información. Ahora para darle a conocer lo acontecido en la semana en América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a la información. Comenzamos con Noticias de México para informarle que la Dimensión de Familia de la Conferencia del Episcopado Mexicano lanzó un sistema para registrar a todas las organizaciones y movimientos que realizan un trabajo pastoral para las familias en México. A través de un videomensaje, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, responsable de la Dimensión de Familia del Episcopado Mexicano, invitó a registrarse en el directorio de la Dimensión Episcopal de Pastoral Familiar a quienes participen en un grupo o movimiento que atienda o acompañe a las familias a nivel diocesano o nacional. El gobernador de Idaho en los Estados Unidos, Brad Little, firmó el 23 de marzo una ley que prohíbe los abortos al detectarse los latidos del corazón del feto, que puede ser tan temprano como a las 6 semanas de embarazo. El proyecto de ley, similar a la ley de Provida de Texas, recibió una votación mayoritaria en ambas cámaras estatales la semana pasada. Según la nueva ley de Idaho, no se podrán realizar abortos una vez que se ha detectado actividad cardíaca embrionaria o fetal y permite que los familiares del niño por nacer inicien acciones legales contra el proveedor médico que practica el aborto. En Noticias del Perú, para celebrar los 20 años del Día del Niño por Nacer, la organización Marcha por la Vida realizó el Festivida 2022 el pasado sábado 26 de marzo, al que asistieron una gran cantidad de personas en la ciudad capital, la ciudad de Lima. El Festivida 2022 se llevó a cabo en el Parque Hispanoamericano en el distrito limeño de La Molina, donde los asistentes disfrutaron de un show artístico, música, juegos para niños, un patio de comidas y una tómbola. Marcha por la Vida informó que en el evento las embarazadas tuvieron acceso a ecografías gratuitas y se mostró cómo es la gestación con una muestra titulada Travesía 9M.
El 26 de marzo, decenas de personas participaron en la 7ª edición de la Marcha por la Vida en Argentina bajo el lema Argentina desde la Concepción, exigiendo la derogación de la ley del aborto aprobada por el Senado en diciembre de 2020 y que fue impulsada por el presidente Alberto Fernández. En más de Argentina, el pasado lunes se presentó en un salón del Congreso de la Nación el proyecto de ley de detección del latido cardíaco fetal, que según un líder provida podría ser el inicio del fin del aborto en Argentina. La presentación del proyecto, que busca limitar la ley del aborto vigente en el país, fue encabezado por el diputado de UNIR, Alberto Acef, y miembros de Juntos por el Cambio. Además, recibió el apoyo de la Fundación Más Vida y otros referentes pro vida. Si bien en diciembre de 2021 fue anunciado el proyecto, se espera que pronto se organicen las comisiones respectivas para iniciar el trámite legislativo en la Cámara de Diputados. El pasado domingo, miles de católicos salieron en procesión en varias ciudades de Colombia en dirección a las principales plazas para rezar los 4 misterios del Rosario y pedir perdón a Dios por el abominable pecado del aborto, señalaron los organizadores. El evento, denominado Primera Gran Marcha por la Vida en Oración, un clamor al cielo, fue convocada por Radio María Colombia, Mater Fátima, Movimientos de Católicos, Solidaridad, Misión por el Amor de Dios en todo el mundo y ABC Prodein. Participaron católicos de las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales, Neiva, Cincelejo, Santa Rosa del Sur, Bolívar, Corozal y Santa Rosa de Osos. En noticias de Chile, grupos pro vida entregaron una carta a la Convención Constitucional para exigir que el borrador de la nueva Constitución del país contemple la defensa de la vida de los más vulnerables, entre ellos los no nacidos. La actividad pro vida se realizó en el marco del Día del Niño por Nacer en Chile y la adopción en Chile, que se celebra en ese país cada 25 de marzo. Un grupo aproximado de 300 personas fueron convocadas por la agrupación Siempre por la Vida en las afueras del edificio donde la Convención Constitucional, organismo compuesto por 154 integrantes, redacta el borrador de la que podría ser la próxima Constitución para Chile. El gobernador de Florida en los Estados Unidos, Ron DeSantis, firmó el 28 de marzo la Ley sobre Derechos de los Padres en Educación, conocida por sus críticos como No digas gay, que prohíbe el adoctrinamiento de los niños en las escuelas con la ideología de género. La ideología de género o el enfoque de género es una corriente que considera que el sexo es una cuestión sociocultural o de autopercepción y no biológica, y que diversos estados buscan imponer a través de la educación de niños y jóvenes. Al firmar la ley, DeSantis dijo que esta norma asegura que los padres puedan enviar a sus niños al kinder sin ser adoctrinados en ideología de género. En más de Chile, el pasado 28 de marzo se profanó el sagrario del santuario y parroquia Gruta de Lourdes en la ciudad de Santiago. A través de un comunicado, el rector de la iglesia, el padre Pedro Pedraza, informó que durante la jornada fue abierto el sagrario. De allí se robaron 2 copones, uno grande plateado y uno mediano dorado, con la comunión sagrada. Las hijas de Santa Ana, religiosas que viven en el sector, fueron alertadas por una llamada de los padres de familia del colegio Santa Ana, quienes les indicaron que había hostias tiradas en la calle. La Corte Suprema de los Estados Unidos concedió a un hombre condenado a la pena de muerte la posibilidad de recibir asistencia espiritual de su pastora durante su ejecución. El pasado 24 de marzo, tras una votación de 8-1, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor del pedido de John Henry Ramírez, un preso identificado como cristiano que fue condenado a muerte en el caso Ramírez versus Collier. Ramírez solicitó que su pastora Dana Moore, de la Segunda Iglesia Bautista en Corpus Christi, en Texas, le imponga las manos y rece en voz alta mientras recibe la inyección letal.
En más noticias de México, le informo que fue nombrado por el Papa Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, hasta ahora obispo de San Juan de los Lagos, como nuevo arzobispo de San Luis Potosí, en México. Monseñor Cavazos sucede en el cargo a Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero, cuya renuncia fue aceptada por el Santo Padre por haber llegado a los 75 años de edad, la edad para la jubilación de los obispos. Agradecemos el ministerio episcopal desempeñado por Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero en la Arquidiócesis de San Luis Potosí y nos unimos en alegría y oración por esta iglesia particular con su nuevo pastor, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, a quien deseamos un fecundo desempeño en el inicio de su ministerio episcopal que el Señor le ha confiado, indicaron los obispos mexicanos en un comunicado publicado en su sitio web. Esto fue lo más importante que sucedió durante esta semana en México y América. Ahora sí, usted ha quedado informado. Y hasta aquí termina nuestro resumen informativo. Ahora vamos a escuchar el editorial de esta semana de Roberto Farril, que nos sigue hablando sobre iconos marianos. Ahora le toca al icono de Nuestra Señora de Kazán. El 25 de agosto de 2004, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, se colocó el icono de la Virgen de Kazán para que pudiera contemplarse y ser venerado por los fieles antes de que fuese llevado a Rusia por una delegación presidida por el cardenal Walter Kasper, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos bajo el pontificado de Juan Pablo II, en un generoso acto de la Iglesia Católica al devolverlo a la Iglesia Ortodoxa rusa, su propietaria original. Antes, el sagrado icono había permanecido junto al Papa durante casi 11 años en el apartamento apostólico desde 1993, cuando le fue entregado por Blue Army of Our Lady, el Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima, el movimiento eclesial estadounidense que lo rescató en 1970 al adquirirlo en una subasta pública. El icono de Nuestra Señora de Kazán llegó hasta la Ciudad del Vaticano porque fue sustraído de la Catedral de Kazán en San Petersburgo, Rusia, iglesia que fue edificada en solamente 10 años, entre 1801 y 1811, precisamente para acoger el sagrado icono de la Virgen Madre de Dios por iniciativa del zar Pablo I. La Revolución Rusa de 1917, en su intento por acabar con el cristianismo, hizo que se cerrara la catedral y en 1932 la convirtió en el Museo de la Historia de la Religión y el Ateísmo, hasta que en 1992 se consagró nuevamente como catedral ortodoxa y en 1996 volvió a la jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa rusa. Fue en este contexto en el que 8 años más tarde, Juan Pablo II devolvió el icono de la Virgen de Kazán a la Iglesia de Rusia. Durante el tiempo en el que estuvo cerrada la catedral, en 1918 el icono fue sustraído y no se supo de él hasta que tras la Primera Guerra Mundial se localizó en Polonia, en una subasta en la que lo adquirió un inglés acaudalado, tras cuya muerte nuevamente fue subastado públicamente y adquirido en 1970 por Blue Army of Our Lady para llevarlo al santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal, con la idea de devolverlo a Rusia tras su conversión anunciada y querida por la Virgen María desde sus apariciones de 1917. El Blue Army edificó una capilla detrás del santuario de Fátima para el icono, de donde fue trasladado al Vaticano en 1993. Aunque se desconoce el origen preciso del sagrado icono, conocido en Rusia como Kazanskaya, se sabe de él desde el 8 de julio de 1579, cuando fue milagrosamente hallado por una niña de 9 años de edad de nombre Matrona, quien recibió de la Virgen la revelación en sueños de su ubicación entre las cenizas de un incendio donde Matrona lo encontró envuelto en un lienzo y lo llevó a un monasterio al que ella ingresó más tarde como monja. Del monasterio el sagrado icono fue trasladado a la iglesia de San Nicolás y posteriormente a la Catedral de la Anunciación, donde devolvía la vista a los ciegos que acudían a pedirle tal milagro. Otros milagros atribuidos a la intercesión de la Virgen son las victorias del pueblo ruso sobre las invasiones de Polonia en 1612, de Suecia en 1709 y la napoleónica de 1812.
El sagrado icono de Kazanskaya presenta a la Virgen María de los hombros hasta su cabeza, cubierta por un homoforion oscuro, con las tradicionales 3 estrellas en memoria de su virginidad perpetua, de las que solo son visibles 2 de ellas, porque la tercera la oculta el niño Jesús, de unos 7 años de edad, que aparece desde un poco debajo de su cintura, ataviado con túnica y lienzo, con rostro de adulto para mostrar su sabiduría, y con su mano derecha mostrando 3 dedos erguidos, expresando el misterio trinitario de Dios, y sus dedos anular y meñique flexionados, en mención de sus 2 naturalezas, divina y humana. Tanto la Virgen María como su divino Hijo dirigen sus miradas hacia el espectador del icono. Tras haber recibido el icono de Nuestra Señora de Kazán por parte del Papa Juan Pablo II, el patriarca ruso Alexis II le dirigió una carta fechada el 31 de agosto de 2004 en la que expresa: «Deseo darle las gracias, Santidad, desde lo más profundo de mi corazón, por este don y expresarle la esperanza de que la Santísima Theotokos, que cura con generosidad y solicitud las enfermedades y las divisiones, acacistos al icono de la Madre de Dios de Kazán, derrame su gracia y su misericordia sobre los fieles de nuestras 2 iglesias. Con amor en el Señor, Alexis II». Y hasta aquí el editorial. Y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado en otra emisión más del Pulso del Papa. Lo esperamos la próxima semana. En las voces informativas estuvo Marisa O'Farrill, Ana Guadalupe Silvestre, y en los controles operativos estuvo nuestro compañero Miguel Mejía. Y en la redacción, Ana Guadalupe. Ahora sí conocen a la Ana Guadalupe de la redacción. Y también estuvo con nosotros Roberto Farril. Ahora sí, nos despedimos y le deseamos que tenga una muy bonita semana. Les dejamos con lo mejor que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.